Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Mirá cómo te recibimos, Gerardo, con almendra, nada menos, ¿eh? Impresionante. Muchacha, ojos de papel. Exactamente. Impresionante. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Estuviste de viaje? ¿Estuviste por varios lugares? ¿Por Hungría, por ejemplo? Estuve en Hungría, en un seminario internacional, allí en una ciudad en la frontera entre Hungría y Austria, Kosek. Estuve después en Madrid, en otro evento internacional, y bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, algo hay que hacer. Hungría maravilloso, ¿tuviste tiempo de poder observar algo? Bueno, sí, nunca había estado, y bueno, realmente es muy impresionante, tan impresionante como impactante es la crisis en esa parte de Europa. En España, por ejemplo. Bueno, sí, en España es impresionante, pero también en la nueva Europa integrada, digamos, en esa Europa claro. oriental. Hungría es uno de los últimos países en incorporarse a la Unión, que ahora es de 28. Lo hizo en el 2008 precisamente. Y hay un reflujo de las ideas nacionalistas en reacción a los problemas de la Unión Europea. Sí. Incluso hoy en Hungría el gobierno es un gobierno de ultraderecha. Ajá. Lo cual es muy impactante, porque uno ve esa mixtura entre la Hungría de los siglos. No olvidemos que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, que fue un imperio de extraordinario relieve. Sí. Pero al mismo tiempo tiene una historia muy anterior. Hay ciudades fundadas antes de Cristo por los romanos, pero la marca comunista todavía está, la arquitectura estalinista. Sí, todavía se observan en esos países, ¿no? Claro, y en medio de todo esto, bueno, el impacto de la crisis que se hace ver mucho, y en España, bueno, asusta. Realmente asusta, porque a una crisis que no cesa. España entró en el 8º trimestre de recesión, es la crisis económica más larga desde el retorno a la democracia. Se le suma ahora el impacto realmente erosionante, corrosivo de la corrupción. Es muy impresionante ver el desánimo de los españoles, que ya no es un desánimo solo económico, es un desánimo moral. De alma. Incluso con una falta de fe en el futuro, y con una emigración que vuelve a ser un dato importante. Sí. Hay una emigración muy importante de españoles hacia otros países europeos y hacia América Latina. Brasil y México dice que están recibiendo muchísimos españoles. Sí, sin lugar a dudas. Se ha corrido, digamos, la corriente migratoria, que generalmente era para el Río de la Plata o para Venezuela, ¿verdad? Países que tradicionalmente recibieron, Cuba, recibieron muchísimos españoles en su momento. Bueno, parece ser que en estos momentos, sobre todo el español calificado, está siendo absorbido por Brasil y por México. Sí, sobre todo el español calificado y joven. Ajá. Hablando con los profesores, nos decían que en las expectativas de buena parte de sus estudiantes, la primera prioridad era América Latina. Lo cual es muy impresionante, porque hoy el paro, la desocupación en España anda en el 26-27%. Sí, impresionante. Pero entre los jóvenes se duplica. Entonces, las expectativas de inserción laboral, sobre todo de personas calificadas, con doctorado, claramente está en el exterior, y América Latina vuelve a tener un polo de atracción muy grande. Gerardo, no te quiero sacar de tema porque
hay un par de temas que nos interesa mucho, no sé si llegaremos a todo, pero con respecto a España y con respecto a este tipo de situaciones que ejemplifica España, ¿no? La responsabilidad, por supuesto, está dirigida hacia los partidos políticos, hacia los políticos que han conducido España, pero uno se pregunta, ¿la sociedad es totalmente inocente? ¿No vivió anestesiada la frase de "y Dios proveerá"? Cuando, por ejemplo, tenemos amigos en España, y de repente uno llega a Madrid y en el entusiasmo nos dice, vamos a ir ahí, aquí, acá, para allí, para acá, y mirá que lo que me compré y esto y que el otro. ¿Y cómo te va con el trabajo? Ya cuando España estaba en el cielo español se estaban observando los primeros relámpagos de la crisis, ¿no? Y Dios proveerá. ¿Hasta dónde las sociedades, no voy a ser de las víctimas, por supuesto, las responsables de la situación, pero hasta dónde también las sociedades de alguna forma vivimos anestesiadas por un estilo de vida que parece darnos todos, aunque nos conduzca al precipicio? Bueno, no, ese es un dato muy importante. Todos quienes han ido a España en la última década, incluso década y media, seguramente habrán visto una España en bonanza, una España explosiva, ¿no? Explosiva, que más allá de los ciclos económicos, que también los hubo, fue una España que incorporó, estilo de vida y sobre todo un perfil de consumo muy alto. Era la España que, recordémoslo, España no terminó de ser Europa hasta pasado el franquismo. Antes, por una cosa u otra, España estaba como en los bordes de Europa. Sí, igual que Portugal. Igual que Portugal. Bueno, en ambos casos, pero sobre todo en España, las últimas décadas de consolidación democrática también coincidieron con una plena incorporación en Europa y con un incremento en el nivel de vida que se asoció también con una sociedad que se volvió muchísimo más consumista. También que modificó algunos de sus valores. España en esas décadas volvió a ser imán de inmigración, y la xenofobia, ese monstruo contemporáneo que sin embargo tiene tan larga historia, se instaló en España. Sí, sí. Ahora estamos viendo, una situación distinta. Y es claro, es fácil ascender, pero muy difícil después subir, claro. Aceptar el descenso. Y uno lo que ve hoy en España es, un descenso estructural, pero todavía ve, una España que todavía mantiene un nivel de vida muy alto, una España, una franja de la sociedad que, lejos de sentir el impacto negativo de la crisis, se enriquece con la crisis. Claro. Porque, advirtámoslo, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en cualquier sociedad en la que se produce genera, por un lado, el desahucio, como lo llaman los españoles, en una expresión muy impactante, de la gran mayoría que no puede pagar sus proyectos, sus casas. Sí, claro. Pero después hay quienes se aprovechan de esta situación y compran a precio de remate muchas propiedades. Entonces están los nuevos ricos de la crisis, no solamente en España, sino en buena parte de Europa, en donde se están comprando todo. Sí, hay uruguayos, ¿sabes? Conozco algunos uruguayos que están comprando en algunas playas, no te digo que sea una tendencia ni un movimiento, pero más de un uruguayo que estaban comprando, estaban invirtiendo en República Dominicana, por ejemplo, y que, ahora dieron el salto y están comprando en lugares, en playas cercanas como inversión, ¿no? Claro, en playas importantes en España.
el precio del piso, como le llaman los españoles, el precio de los apartamentos, por ejemplo, en Madrid, ha caído estrepitosamente. Claro, porque la oferta No se ha incrementado enormemente. Entonces es una España en donde se ve la desigualdad cada vez más. No solamente se ve un arranque de pobreza, sino que se ve acrecentarse de manera vertiginosa la desigualdad. Y eso sumado al descrédito, sumado a la indignación, sumado a ese perfil de consumo que es tan difícil dejar atrás, sobre todo cuando se lo ha vivido tan intensamente, es un caldo explosivo. Sí. Porque, por ejemplo, el caso Bárcena ha generado efectos terriblemente corrosivos para la situación del gobierno. Sí. El gobierno y el PP bajan estrepitosamente su nivel de aprobación, pero ese gran descenso en el apoyo al gobierno no lo está capitalizando el PSOE, que sigue en un margen de impopularidad muy alta. Y que tiene además denuncias de corrupción a través de alcaldía, gobernaciones, muy grandes también. Claro, entonces no se da eso que, bueno, si al gobierno le va mal, la alternativa es la oposición. Repuesto. No, está subiendo Izquierda Unida, que hoy es el tercer partido, pero están subiendo los partidos nacionalistas, y en particular la hipótesis de la secesión, en primer lugar de Cataluña, vuelve a estar arriba de la mesa, y bueno, ya conocemos un poco esa historia. Sí, claro. Y espacios que antes en España, sobre todo después de la caída del franquismo, eran irrelevantes, los espacios de la ultraderecha xenófoba, bueno, comienzan a ser importantes. Todavía con una importancia más bien marginal, pero hoy marcan en las encuestas. Claro. Y eso genera un futuro complejo. La sensación que yo advertí en Europa es que en el corto plazo no hay una sensación de salida. O sea que son sociedades que en mayor o menor medida se están preparando para varios años de dificultades. Opa, eso significa mucha preocupación también para nuestro continente. Estados Unidos se está recuperando lentamente, pero se está recuperando. Pero los que viven allí, los que señalan que de alguna manera y admiten, ¿verdad?, que hay algunas cifras interesantes, sobre todo a nivel de desempleo, a nivel de consumo que va mejorando Estados Unidos, te señalan, pero no seremos más lo que fuimos. Estados Unidos, hay como una sensación de que el mundo va hacia otra cosa de lo que fue, ¿eh? Sin duda. Todos hablan del rebalance de poder mundial, en donde la gran perdedora, en la perspectiva de los próximos años y de la perspectiva de los últimos años transcurridos, es la Unión Europea, es Europa. Pascal Lamy, una figura muy importante a nivel de la Unión Europea y a nivel ahora de la OMC, que tiene un observatorio, plantea que entre el 2010 y el 2030 se está produciendo un rebalance de poder mundial en cuanto a participación en el producto realmente dramático. Y ahí hay algunos números que son muy impactantes. La Unión Europea, que en el 2010 significaba el 35% del Producto Bruto Mundial, sí, de acuerdo a la perspectiva del AMI, en el 2030 será el 25%, o sea, un descenso de 10% en la participación del Producto Bruto Mundial. No incluye esto a Alemania, ¿no? No incluye a Alemania, es la Unión... No, estoy claro. Es la Unión ampliada, es la Unión de los 28. Me expresé mal, perdón, Gerardo. Lo que pasa es que Alemania, hoy por hoy, es una isla en donde todavía, con niveles bajos, se sigue creciendo. Alemania sigue creciendo en forma desacelerada. Alemania, ojo, se está comprando toda Europa.
Hay un libro que acaba de salir, que seguramente muy pronto lo tendremos entre nosotros, que es el libro de uno de los intelectuales top de Alemania en las últimas décadas, Ulrich Beck, el autor de La Sociedad de Riesgo, un hombre de mucha presencia. Que ha estado en Uruguay en más de una ocasión. Exactamente, que escribió La Europa Germánica. Es un libro pequeño, editado en el primer semestre de este año, y es impactante. Sí. Lo cual está generando una visión muy antialemana en los países que no son propiamente Alemania. Esto es interesante, ¿verdad? Porque Alemania parece ser un fenómeno totalmente distinto dentro de Europa, entre otras cosas, por virtudes alemanas que hacen, por ejemplo, a una cultura del trabajo, a una cierta austeridad. Por ejemplo, aquello que se señalaba y que hemos dicho más de una oportunidad, ¿no? Los griegos tenían trabajaban menos horas por día, tenían más vacaciones al año, es decir, la capacidad de investigación que tienen los alemanes, el talento que ha sido tradicional del pensamiento alemán, todo esto envuelto, ¿verdad?, en el fantasma oscuro del nazismo, que sin duda sigue permanente cada vez más. Hay cada vez más libros sobre el nazismo y sobre Hitler y sobre las dictaduras, los totalitarismos. También Stalin está envuelto en todo eso. Pero digo, Alemania parece haber tenido una política que no solamente en la virtud de la investigación, en la potencia de sus industrias, en el pensamiento, sino también en una conducta de los habitantes de Alemania que ha sido distinta. Yo, a propósito de eso que decías, hace poco leía, ¿no?, también un título que creo que era del New York Times, que decía que Alemania ganó la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, los fantasmas del pasado, de la ciencia ficción, están muy en juego. Y yo lo he escuchado, la idea de que nuevamente en toda Europa la marca de Alemania vuelve a estar presente. Pero ¿lo ves eso en Alemania, en los jóvenes alemanes? Hay un rechazo tal... sí, hay un nacionalismo, un neonazismo, sí lo hay. Por algo sucedió eso en ese escenario. Y perdón, Gerardo, no estoy hablando de igual a igual contigo, sino que estoy dialogando contigo, ¿verdad? Además, ¿de qué otra manera podemos hablar? Claro, exactamente. Pero hay una corriente de rechazo y de vergüenza muy grande en Alemania en relación, sobre todo, al nazismo. Lo hemos comentado. Tú preguntás dónde están los lugares que quedaron, algunos de los lugares que quedaron con respecto... El búnker de Hitler, por ejemplo. Tú lo preguntás y lo pedís, y la mayoría de los alemanes no te dicen dónde estás, dónde está lo que quedó de eso. Y en el fondo, bajo una capa enorme de cemento que puso el ejército soviético cuando existía Alemania Oriental, está allí el búnker. Los restos de ese búnker que no pudieron destruir, seguramente muy robado, muy saqueado, está allí. Los alemanes los berlineses son resistentes a decírtelos. Así como cuando hablas, por ejemplo, del muro y de Alemania Oriental, son totalmente elocuentes y te dicen, allí está la Stasi, vaya por acá y va a encontrar tal cosa. Es decir, me da la impresión de que hay, sí, un pensamiento nacionalista que puede ser peligroso. Pero además, ojo, advirtámoslo, así como el nazismo lamentablemente no fue un fenómeno exclusivamente alemán, cada vez más los estudios que por suerte siguen realizándose y cada vez con mayor fruición revelan, bueno, el peso enorme del colaboracionismo, el peso enorme de la implantación de grupos de ultraderecha, de grupos fascistas que colaboraron con el nazismo en su periodo de máxima expansión y que fueron profundamente antisemitas y que de alguna manera participaron en
en la perpetración del Holocausto. Hay que ver la marca de ese periodo oscuro en Austria y en Hungría, es impresionante. Pero más allá de eso, tampoco el fenómeno del nacionalismo de ultraderecha tiene como principal bastión Alemania, ¿no? Se está expandiendo en otros lugares. Lo que ocurre es que este fenómeno de un antigermanismo en función de estas situaciones donde Alemania hoy gobierna la Unión Europea con pocos contrapesos. Francia es un tímido remedo de los tiempos en que disputaba con Alemania el liderazgo de la Unión. Esta idea de la hegemonía incontestada de la nueva Alemania, obviamente es totalmente abusivo, injusto compararlo con el nazismo, totalmente abusivo. Lo que uno registra es que esta asociación abusiva e injusta en las sociedades europeas de hoy se hace con mucha frecuencia. Claro. Y se hace sobre todo en las sociedades que están viviendo grandes crisis. Claro, y un ajuste más duro. Sí, sí. Gerardo, a ver, en 4 minutitos que tenemos, uno de los temas que teníamos pendiente, ¿qué edad debería tener un presidente en el Uruguay? ¿75 años es mucho? Es la edad que se cuestiona por parte de alguien tan inteligente como Constanza Moreira, por ejemplo, dentro de las cosas que se debería tomar en cuenta para saber si el doctor Tabaré Vázquez es el mejor candidato o no del Frente Amplio para las próximas elecciones. Constanza, como tú sabes, es de las que piensa que tiene que haber más de un candidato y que el Frente Amplio puede encontrar un candidato de relevo al doctor Vázquez. Pero una de las cosas que me llamó la atención realmente, y que en alguna oportunidad tú mencionaste también como peculiaridad uruguaya, no en esta línea, no afirmando de repente esto, sino peculiaridad uruguaya, es que los uruguayos teníamos autoridades en general longevas, incluso en su momento, ¿recuerdas? Creo que el gabinete más viejo de toda América Latina, con mayor edad, ¿verdad?, en América Latina, estaba, en América del Sur, perdón, estaba en Uruguay. Yo creo que las personas con 75 años tienen muchas cosas para dar, pero cuando son solo grupos que rodean los 75 años, ya puede ser una catástrofe. ¿Qué edad es conveniente hoy en el mundo en que vivimos? Es una pregunta de cajita de fósforo esta, ¿no? Lo que ocurre es esto. No hay edad ideal para un presidente. Es lo mismo que tú me dijeras, ¿qué edad ideal debe tener un historiador para producir? Bueno, Brodel, su primer libro lo sacó cuando tenía más de 50 años, y siguió escribiendo y dejó un libro póstumo poco antes de morir, a los 90. Saramago, premio Nobel, empezó a escribir después de los 60. Claro. Ficción, ¿no? Claro, uno diría que que eso vale. Hablando de la política, Adenauer fue primer ministro de Alemania con 80 y pico de años. Y además todos sabemos, sobre todo en esta sociedad tan envejecida como la uruguaya, no solamente en términos demográficos, sino a veces, sobre todo, en términos culturales, en términos de comportamientos, que la edad no se mide, es que la edad en estas cuestiones, yo conozco muchos jóvenes viejos, sí, y conozco muchos viejos jóvenes, sí, pero más allá de esto, que es una premisa necesaria, obviamente que en el Uruguay es difícil ser joven, que en el Uruguay, estos perfiles de envejecimiento demográfico tienen un peso, yo creo que todavía mayor en ciertos niveles de conducción, y esto sobre todo tú lo ves en la comparación. Si tú vas a cualquier país desarrollado,
no solamente los políticos, quienes tienen roles de conducción. Sí, gerentes de banco. Los gerentes, los profesores universitarios, gente que tienen, personas que tienen, digamos, responsabilidades de conducción muy fuerte, son en promedio mucho más jóvenes que en el Uruguay. Y esto es un problema, claro que es un problema, porque nosotros estamos viviendo una sociedad de la innovación, en donde es una sociedad, varias veces hemos hablado de esto, pero es una sociedad en donde paradójicamente los jóvenes tienen las mejores posibilidades para adaptarse a esta innovación permanente. Los jóvenes son infinitamente más proclives y permeables que la gente, ya no la gente vieja, sino la gente de 40 años, la capacidad que tiene un nativo digital para incorporarse a la nueva tecnosociabilidad y a los nuevos paradigmas tecnoeconómicos, hijos de la innovación permanente, es infinitamente superior a la de una persona de 40 años, no de 60 o 70, porque de alguna manera el joven tiene una capacidad de adaptación a lo nuevo que no la tienen otras generaciones. Claro. Y esto, obviamente, que es un dato a tener en cuenta, sí, y que es un dato importante. Ahora, extrapolar esto sin más a la definición de un candidato presidencial tiene sus problemas, porque, bueno, la política democrática, por suerte, la definen los soberanos, sí, que son los ciudadanos. Sí. Y el ciudadano elige. Sí. Y un ciudadano es un voto. Y entonces el mejor presidente es el que elige la gente. Sí. parece un eslogan, sí, pero es así. Sí. El problema está en otro lado. ¿Cuál es el problema que tiene el Frente Amplio? El problema que tiene el Frente Amplio es que, por la razón de la biología, para utilizar un referente del propio Tabaré Vázquez, el liderazgo que permitió y que empujó y que promovió junto con la figura de Sereñi el gran ascenso al gobierno del Frente Amplio, que pasó, siempre debemos recordarlo, de un 22% en el año 84 a tener 20 años después el 52% del electorado, un crecimiento realmente impactante como no ha habido otro en la historia electoral del país, que tuvo sin lugar a dudas a Tabaré Vázquez como un protagonista decisivo. Sí. Decisivo, fue candidato presidencial en el 94, en el 99 y finalmente en el 2004. Sí. Y ahí el Frente pasó de 29% a 40% a 52%. Sí. Ese crecimiento tiene que ver con tres figuras que en las próximas elecciones van a tener su última instancia, que son Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica. Y lo que ocurre es que el Frente Amplio, que en las encuestas es el partido que tiene mayor caudal de representación a nivel de los jóvenes, es el partido que tiene una dirigencia política más envejecida, particularmente un liderazgo fundamental que es la última que corre. Uh-huh. Y bueno, el tema es la dificultad que tiene nada menos que la izquierda, que se ha nutrido fundamentalmente de los jóvenes, para renovar su liderazgo. Buen tema para tratar en una próxima, Gerardo, no solamente sobre la izquierda, sino a nivel general. Están apareciendo algunos candidatos interesantes, ¿verdad? Yo no digo que bueno, no digo que sean los que hay que votar, pero hay algunos rostros que están apareciendo. Pero además, el tema interesante es cuál es la política cuál es, digamos, la estrategia del sistema político uruguayo. Claro, cómo se para renuevan que intervengan. Los liderazgos. Exacto. Yo recuerdo que hace unos años te decía que en España no daban crédito cuando yo hablaba. En tiempos de la presidencia de Jorge Valle, los dos principales líderes del que entonces era el partido de gobierno, que era el Partido Colorado, que eran Jorge Valle por un lado y Julio María Sanguinetti por el otro, tenían
uno casi 60 años de vida política, Sí. casi 80 de edad en aquel momento, hoy tiene 86, Sí. y otro tenía casi 50 años de vida política y por entonces casi 70 años de edad. Fíjate que Felipe llegó a la presidencia Claro. con 42 años, ¿no? Los españoles me decían, pero eso es imposible. Sí. Aznar, en aquel momento, dejaba la vida política a los 50 años de edad. Sí, sí, sí. Y Felipe González la dejó, la vida política activa, dejó la jefatura del gobierno a los 50 y pocos, hace ya más de 20 años. Lo dejamos aquí, Gerardo. Claro. Lamentablemente, el tiempo es así, ¿viste? Llegamos a un punto interesantísimo de la conversación, pero lo retomamos. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te doy un abrazo, Gerardo. Que pases Igualmente lindo. para ti y para los Chau, oyentes. chau, chau, Hasta chau. luego. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Señores, fue el profesor Gerardo Caetano en la mañana de Tiempo Presente. Ya vamos a hablar concretamente de informática, pero de informática para adultos, ¿verdad? Tal vez hablemos de la informática en general. Va a estar con nosotros Andrea Liskevich y con ella estaremos hablando de este tema. Tan suba el sol, muchacha piel de rayón,